Qué bien escribía y qué lindo lo decía Jorge, ¿no? Qué único para transmitir, para comunicar, para llegar, para atravesar eso que vos tenés acá, adelante de tu cara, ese rectángulo, esa pantalla, o la radio, ¿no? Para irse del otro lado y ponerse al ladito, decírtelo al oído. Eso hacía Jorge, lo consiguen pocos. Vamos a volver a una de sus últimas casas, hogares de trabajo, Radio Mitre. Ahí está Ceci Nzinga con dos compañeros, con otros dos compañeros de Jorge Lanata. Ceci. Claro, ¿cómo está, Fede? Buenos días para vos. Estamos en la puerta de Radio Mitre porque en un ratito nada más, en media hora, empieza su programa, La Nata Sin Filtro, y está Jessica Bossi y también Julio López. Jessica se puso al hombro el programa desde junio, ese día que él le había contado a todos que tenía algo de rutina, un análisis, pero nunca más pudo volver. Sí, ese día fue un jueves, 13 de junio, y él lo dijo al aire porque él todo lo contaba. Dijo, no, me tengo que hacer un estudio mañana, pero nos vemos el domingo en los Martín Fierro. Nos mostró lo que iba a usar, era un traje de lentejuelas negro, muy a lo Lanata, y ese día fue un día un poco raro. Él tenía mucho miedo del estudio y no lo volvimos a ver. Y hoy contabas, fueron 199 días de programa, 6 meses, poco más, que lo esperamos todos los días. Y hacer hoy el programa sabiendo que la certeza es que no va a volver es una pena que no nos entra en el cuerpo. No, la verdad que no nos entra. Bueno, yo me imagino que te pasa algo parecido, ¿no? Sí, es un poco... Nada, creo que este último tramo es el más difícil. Sí. Yo pensé que no me había pasado ayer, pero me parece que... Ustedes, mientras estaban haciendo el programa ayer, estaban en comunicación con la familia, sabían que las horas eran difíciles. Nosotros sabíamos que estaba complicado, que había que prepararse, y sí, cuando estábamos haciendo el programa, Andrea y Margarita se fueron, con lo cual ahí supimos que era... Vamos a contarle a la gente sí. que son personas muy allegadas, Sí, ¿no? Que sí. trabajaron prácticamente toda su vida con Sí, él. Andrea es la mamá de Bárbara y es la productora general acá en la radio. Y Margarita, su secretaria, sí. Productora. Y Margarita, sí. Su mamá adoptiva, ¿no? Sí. Es su mamá adoptiva. Sí. Es la mejor definición de Marga, es... Marga lo adoptó y fue hasta el último momento. Sí. Estuvo al lado de él en todo momento. En todo momento. Creo que ayer los últimos 10 minutos de la radio fueron letales. Sí. Porque ya sabíamos que el desencadenante iba a ser en horas o en cualquier momento. Y el esfuerzo que hicieron todos al aire, Santiago García, estábamos mirando la hora para dejar de salir al aire. Por eso sabíamos que la cabeza estaba en otro lado, el corazón también. Y estábamos esperando ese momento que se desencadenó a las 3 de la tarde más o menos y de ahí hasta acá, ¿no? Y hoy tratar de hacer lo mejor posible. Más que nada agradecerle a toda la gente que nos preguntó siempre por él, a toda la audiencia, ¿no? De la tele y de la radio. Ustedes estuvieron al frente de un programa donde siempre se estaba esperando. Bueno, ¿y cuándo vuelve? ¿No? Desde los oyentes, desde los colegas también. Y vimos, él lo conoce más, yo hace 17, 18 años que lo conozco, que trabajé en distintos proyectos, y lo vimos volver de situaciones que decíamos no vuelve, y digo hace años, y hemos ido a visitarlo a internaciones y lo hemos visto salir del aire porque tenía algún problema y reponerse, y en esta oportunidad hubo momentos en que pensamos que salía. Que salía porque su lucha y sus ganas de vivir, pocas veces yo la vi en otras personas. Él tenía muchas complicaciones de salud y creo que cualquiera de nosotros con el 10% de lo que él tenía no hubiese resistido, y eso te habla de alguien que tiene una pulsión por la vida muy, muy fuerte, y hasta el último minuto me parece que intentó. Lo vimos, yo creo que, yo ya lo decía, lo hemos llorado por lo menos 2 veces anteriormente, lo hemos llorado, que nos decían,
hoy no pasa de hoy. Eso yo me acuerdo abrazarme a mi mujer y llorar. Y salía. Y a momentos pensamos que esta era otra vez, ¿no? Y no. En el fondo también creo que estamos tranquilos porque dejó de sufrir, que yo creo que era lo que no se merecía nadie. Y que ahora está en paz, ¿no? Eso es lo más importante, creo. ¿Cómo recuerdan estos años de trabajo? Ruleta rusa. Es una pregunta un poco obvia y un poco común, pero a mí me parece que es un día donde además se está cerrando el año y donde hay mucha gente que le pasó de todo este año también, más allá de esto puntual que nosotros estamos contando, y me parece que siempre hay que quedarse con eso que nos genera una sonrisa o que nos va a hacer en el momento de las 12 de la noche de brindar, emocionarnos, pero de lo lindo. Por eso les pregunto esto. Sí, trabajar con la Nata es una ruleta rusa. Nunca un día es igual a otro. Nosotros teníamos en la radio rituales. Yo cada vez que llegaba a su casa, porque él había convertido su escritorio en el estudio de la radio, pasaba por la puerta y él gritaba, bienvenida a la Argentina. Era un chiste y yo saludaba. Eran rituales que hacíamos de pasar tantos años y de compartir, y él de repente decía, estoy podrido de la actualidad, pasemos música hoy. De la nada, o había temas políticos importantes y él, no, vayamos con la historia de tal persona porque llega al corazón, vayamos. Era así. Había una percepción mucho más allá de lo que era noticia, ¿no? Que después tal vez él lo terminaba convirtiendo en noticia. Por supuesto, porque la investigación fue clave para él, pero tenía una capacidad de llegada a la gente, al oyente, al televidente, y tenía como una cosa de olfato muy impresionante. Él dice, bueno, yo soy de Sarandí, o sea, él recuerda su origen, yo no tenía biblioteca en mi casa, o sea, vendía, no me acuerdo qué decía, que vendía hierros decía que... para comprar libros, o sea, su historia personal no es una historia de alguien que vivía en Recoleta. Es un pibe del conurbano que no tenía gran educación, que quedó solo con su mamá en una situación muy difícil de salud y que tuvo que dar vuelta a situaciones y que sin todavía serlo vivía como un rockstar. O sea, ¿te acordás que nos decía? Yo me gastaba el sueldo en taxi, pero porque quería viajar en taxi. O sea, tenía... rarísimo, tenía esas cosas que... lujazo, que decía, yo cobraba y el 5 yo no tenía plata porque tenía que manguear a la tía Nélida, porque se quedaba sin guita. Y tenía todas esas situaciones, creo que nos contaba, nos compartía. Y vos sabés que el fuera del aire era una situación era Jorge, la gente vio siempre a Jorge, ¿no? Pero el fuera del aire era una situación donde él se permitía contar estas cosas, ¿no? La gente seguramente se pregunta cómo era fuera del aire, ¿no? A ver, esto disruptivo del periodismo de introducir, por ejemplo, palabras que usamos en casa y que en algún momento de la vida no se usaban en televisión. Bueno, Jorge siempre las usó. Sí, también. Era así, detrás de cámara. Él tenía un humor negro absoluto. Sí. Un humor negro absoluto, un humor increíble, y él tenía esa manera de contar las cosas con humor, una manera muy inteligente, una cabeza preparada para transmitir información con una fuerza en las palabras y digamos, con una exactitud en lo que decía, que era demoledor. O sea, yo me acuerdo que lo peor que te podía pasar era chicanearlo a Jorge, porque te devolvía en 3 palabras. No podía remontarlo nunca más. Tenemos que ir al aire, perdón. Bueno, quiero cerrar con esto, con cómo lo van a recordar cada uno de acá en más. Yo como puedo, porque no puedo hablar casi, pero creo que lo poco que soy, o como me formé como profesional, no en periodismo, pero soy un técnico, es gracias a él, en lo que hago todos los días, cómo lo hago, creo que tiene que ver con la intensidad que él siempre mostró que había que vivir. Así lo voy a recordar y hoy ojalá lo podamos hacer.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saco y sé que tenés que ir al aire. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Jessica Bossi y Julio López, que ahora, por supuesto que van al programa. En un ratito, Fede, nada más empieza. Vos sabés que Jessica, bueno, es compañera de canal, la conocemos hace muchos años y de hecho siempre tenemos charlas cuando estamos cambiando y más. Y ella siempre cuenta que vino de su pueblo a los 19 años y ella quería trabajar con la nata, o sea, que había llegado con esa ilusión. Y por supuesto que después se le dio, y esto da cuenta un poco de lo que hablábamos con el doctor Cornellot hace un rato, de que la nata hacía brillar a los que estaban alrededor. En el periodismo no hay muchas personas que lo hagan. En general es una profesión de egos, donde que brilla es uno. Y no, me parece que esto se trascendió en la figura de la nata. Y fíjate que todos los que trabajaron con él hoy son grandes figuras del canal, por supuesto, y algunos han ido a otros lugares. Pero me parece que nadie que haya pasado por el lado de él después pasó por desapercibido dentro de nuestro gremio, por supuesto. Absolutamente. Nos quedamos ahí recordándolo, Ceci. Gracias. A ustedes, hasta luego. Y pasa lo que decía Ceci, ¿no? Y lo que le contaba Jessica Bossi, esto de decir, te inicias en una profesión y te encantaría en algún momento cuando sos muy joven. Después ves que los caminos te van llevando por distintos lugares. Jorge también contaba que él quería, cuando se inició en esto de comunicar, de contar, del periodismo, trabajar en una radio o en otra, era como la ilusión máxima. Pronto él se metió a trabajar en El Porteño, que era, wow, un lugar de plumas brillantes, y fundó Página 12. Y él también llegó a trabajar con gente con la que soñaba trabajar, y con la gente que había leído. Inicialmente ese Página 12 tuvo a plumas magistrales, ¿no? Osvaldo Bayer, a Osvaldo Soriano, por ejemplo, a Miguel Bonazo, entre otros. Bueno, él logró hacer un Dream Team ahí en aquel Página 12 maravilloso. Y en ese comienzo, en esos comienzos de el más puro, la nata, ahí está buena parte de lo que después llevó durante toda su carrera. Para leer, yo vuelvo a recomendar lo que decía esta mañana, el libro Vuelta de Página tiene algunos de los textos más brillantes de él, escritos en Página 12, escritos en El Porteño, pero también parte de sus editoriales radiales que son absolutamente inolvidables. Tenemos que hacer una pausa ahora. Quédate que ya venimos.